dispositivos, donde tengamos allí la Biblia. Creo que aquí también va a aparecer el texto. Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Amén. El título de este mensaje, yo le pongo un título así para seguir una línea, es ser hallados en Él. Hay una preciosa alabanza que cantamos aquí también que dice ser hallado en Él. Y el título es ser hallados en Él. Y voy a pasar rápidamente a la lectura para no ocupar más tiempo. Así pasamos al tiempo de la palabra, si ya lo encontró. Dice la palabra del Señor así en Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Yo voy a leer la versión NTV. NTV, sí. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, porque es un regalo de Dios. El apóstol Pablo se refiere a la salvación. Versículo 9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Versículo 10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Allí la versión que usted debe tener, que es la 1960, la voy a leer así rápido para tener lo mismo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Y el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Señor, que tú puedas, Señor, hablarnos hoy y puedas depositar, Padre, en nuestro corazón esa verdad que hoy nos quieres enseñar, Padre, para que no solamente sea una palabra que alimente, sino sea una palabra que nutra, Señor, nuestra vida espiritual, Padre, para que podamos salir de aquí más completos, Señor, en lo referente al crecimiento de tu vida en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aquí este texto yo le puse al mensaje en general, ser hallados en Él. Y podemos ver que el apóstol Pablo está hablando sobre la salvación, que dice que la salvación nos fue dada en Cristo. Es un regalo de Dios, ¿cuántos saben? La salvación es un regalo de Dios. No hemos hecho nada para recibirla. Es un regalo y es una atribución, es mérito 100% del Señor. Como dice la escritura que leímos recién, la salvación es por gracia mediante la fe. ¿Cómo es la salvación? Es por gracia, mediante la fe. El Señor nos da, el Señor nos buscó, el Señor estuvo allí llamando a la puerta, hasta que un día, por medio del Espíritu que nos dio ese entendimiento, porque es mérito totalmente de Él, creímos con esa fe pequeña, esa fe principiante allí de aferrar esa salvación que se nos fue dada, ese mensaje que recibimos un día. Ahora, esta salvación, no tuvimos que hacer nada para recibirla. Es gratis para nosotros, pero para Dios costó la vida de su Hijo. Amén. A pesar de que para nosotros fue gratis, porque fue un regalo que recibimos, debemos hacer todo para cuidarla. Este regalo que se nos obsequió, que se nos hizo manifiesto a nosotros cuando creímos, debemos cuidarlo. Debemos ocuparnos de nuestra salvación. Y hay un texto, no hace falta que lo busque, si quiere anótelo para leer después. Está en Filipenses 2:12, que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Otra versión, la Dios habla hoy, dice, hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. La NTV dice, esfuércense por demostrar, va un poco más allá, los resultados de esta salvación, obedeciendo con profunda reverencia. Por lo tanto,
El cuidado que debemos darle a nuestra salvación nunca tiene que estar fundamentado en el miedo a perderla. Y esto es muy importante. Debemos cuidar nuestra salvación, pero ese cuidado nunca tiene que estar fundamentado en el miedo a perderla. Y le voy a dar un ejemplo. Quizás hay muchos aquí que son padres, abuelos, y cuando usted cuida de un hijo, cuida de alguien, de un menor que tiene a su cargo, de un sobrino, usted no lo cuida porque tiene miedo de perderlo. Usted lo cuida porque lo ama, ¿verdad? No es que usted lo cuida todo el tiempo, dice, yo estoy a cargo de él porque tengo miedo que le pase algo, tengo miedo que se caiga, tengo miedo que se accidente, sería traumático. Usted lo cuida porque lo ama, y por ese amor viene el cuidado y bueno, y no se cae, bueno, y todo eso. Ahora, de la misma manera tiene que pasar con nuestra salvación. Cuidamos esta salvación, porque amamos a Dios, porque amamos esta salvación que nos fue dada en Cristo. La salvación es Cristo mismo en nosotros. Y hay dos textos que voy a leer en Lucas 19:9, cuando Zaqueo recibe al Señor Jesús en su casa. Él se arrepiente de todos sus pecados y Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo recibió a Jesús. Él recibe a Jesús, queda impactado allí, viene esa convicción de pecado, acepta allí esa vida de Cristo que lo visitó en persona, el mismo Cristo en carne presentándose, visitándolo, dice, es necesario que esté en tu casa, Él va, presenta todo, recibe a Zaqueo y a Jesús, y el Señor dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, antes de que Él se arrepienta. Podemos ver en Lucas 2:30 también, Simeón toma al niño Jesús en sus manos y agradece a Dios diciendo, porque han visto mis ojos tu salvación. Cuando tomó en sus manos a Jesús. Por lo tanto, la salvación es Él, es su vida en nosotros. Por eso mismo, amamos esa salvación, porque Él es nuestra salvación. Amén. Ahora, esta salvación, y esto es muy importante, estoy diciendo cosas que ya la hemos escuchado muchas veces, no estoy diciendo nada nuevo. Esta salvación no comienza cuando nos morimos. Muchísimas veces ya lo he escuchado cuando participo de las reuniones. Esta salvación no comienza cuando nos morimos. La salvación es hoy, es ahora. Es Cristo en nuestra vida absorbiendo todo lo que nosotros somos, toda nuestra humanidad, y nos va transformando progresivamente a su imagen todo el tiempo. No es un punto, la salvación no es una puerta de llegada a una mejor vida. Veo cuando alguien parte, dice, pasó a una mejor vida. Pero eso no es la salvación. La salvación no se refiere a eso, no es un evento estático que sucede en un momento, en donde pasamos de estar de esta tierra a en el cielo, sino que la salvación es progresiva. Se empieza a manifestar cuando comenzamos a creer, según leímos en Efesios 2:8, y no tiene fin, porque es la misma vida de Cristo creciendo en nosotros. Hermanos, la vida de Cristo creciendo en nosotros no tiene fin. No hay un momento en el que nos podemos graduar, o mejor dicho, sí, nos graduamos cuando ya estamos listos para encontrarnos con Él. Pero mientras estemos acá, la vida de Cristo en nosotros no tiene fin, va creciendo día a día, va creciendo progresivamente, diría segundo a segundo, todo el tiempo. Por lo tanto, esta salvación es progresiva, es la misma vida de Cristo creciendo en nosotros. Entonces, el camino a la salvación es Cristo. La puerta a la salvación es el mismo Cristo. Y la salvación también es Cristo. ¿Sabe por qué? Porque todo se trata de Él.
en la Biblia. Cuando leemos la palabra, todo se trata de Él. En la palabra, voy a leer un texto, pero ya me estoy adelantando. En Juan 5:39 el Señor hablaba, dice, ustedes creen que en la Escritura tienen la vida eterna, pero son las que dan testimonio de mí. Vamos a leerlo más adelante, después a este texto, Juan 5:39. Por lo tanto, somos salvos cuando somos hallados en Él. Hay un texto precioso que es Efesios 1:4, que dice, según nos escogió en Él, fíjese, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin manchas delante de Él. En otra versión dice que nos incluyó antes de haber hecho el mundo en Él. Dios nos amó y nos eligió en Cristo. La NTV dice esto. Por lo tanto, estamos en Él. Como esa preciosa alabanza que cantamos muchas veces en estos días, que dice, ser hallado en Él. Amén. Por lo tanto, haciendo un resumen de nuestra vida, un resumen de nuestra vida, y esto es lo que nos ha pasado a todos, así que presten mucha atención a esto. Estábamos en Cristo, según lo que leímos recién, estábamos en Cristo cuando ni siquiera existíamos. Parece increíble a los ojos humanos. Si lo pensamos con nuestra mente humana, diríamos, no, esto es ficción. Ahora, si lo analizamos con la mente de Cristo, que nos habita, entonces podemos entender el propósito perfecto de Dios. Amén. Estábamos en Cristo cuando ni siquiera existíamos. Más aún, cuando ni siquiera era el mundo. Un día nacimos, pero el pecado nos separó irremediablemente de Dios, de su gobierno, de su voluntad. Estábamos totalmente fuera de Él, sin Dios, perdidos. Pero un día Cristo nos salvó. Murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos y nos dio de su vida. ¿Está de acuerdo? Nos dio su salvación, nos salvó por su gracia, por sus méritos, para que volvamos a estar en el lugar de origen, es decir, en Cristo. Y aquí está la clave. La salvación es el mismo Cristo llevándonos al lugar de origen. ¿Y cuál es el lugar de origen? Él. Por eso nosotros debemos ser hallados en Cristo. Recuerdo un texto que no lo tengo aquí, pero es muy conocido, allí por Mateo 7, cuando muchas personas habían hecho señales, prodigios, sanidad de enfermos, expulsión de demonios, y el Señor les dice, no los conozco, porque no estaban en Él, porque no los encontraba en Él. Dice, estos no están en mí, entonces no lo conozco, apártense de mí. Por eso debemos ser hallados en Él, amén. Debemos tomar esta salvación, este regalo que es el mismo Cristo, y dar gracias, valorarlo, buscar. Ahora vamos a ver dos puntos fundamentales para cómo honrar, para cómo vivir en esta salvación. Por lo tanto, nuestro lugar ha sido, preste atención, nuestro lugar ha sido, es y será en Cristo. No hay afuera de Él. Ha sido de antes de la fundación del mundo, fíjese. Volvemos a Él por medio de Cristo y estaremos en Él, si nos mantenemos firmes y cuidamos de esta salvación. Por lo tanto, para ser hallados en Él es necesario morir a nosotros mismos todo el tiempo. Como hemos aprendido, pasar por la cruz. Como dice el apóstol Pablo en un texto que me gusta mucho, Gálatas 2:20. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Ya no es más lo que yo quiero, ya no es más lo que yo pienso, ya no es más lo que a mí me parece, lo que yo interpreto, lo que me dicta mi experiencia de las cosas de la vida,
sino que ahora es Cristo. Es lo que Él quiere, es lo que Cristo piensa, es lo que Cristo diga. Es decir, literalmente, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16, que dice, nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, como la mente es la que comanda todo el cuerpo, todas nuestras acciones, es la que decide nuestras decisiones, cuando Cristo absorbe todo, tenemos su mente. Debemos meternos cada día más en Él, apasionarnos cada día más, enamorarnos cada día más de este Cristo, porque ese es su propósito para nosotros. Ya no somos nosotros, es ahora Cristo en nosotros y a través nuestro. Es Cristo estableciendo su gobierno en todo lo que hacemos y decimos, en cómo somos. Y aquí yo tomé 2 puntos analizando, porque dice, ¿qué debemos hacer con este tremendo regalo de Dios que es la salvación? Esta es la pregunta que me había hecho yo. Entonces encontré en Filipenses 2:12, ocuparnos de ella. Y en Efesios 2:10, manifestarla. Ocuparnos de nuestra salvación, que ya vimos que era cuidarla, no cuidarla por miedo, sino cuidarla porque amamos a Cristo. Y también manifestarla. Vamos con el punto número 1, ocuparnos de nuestra salvación. Fíjese, para ocuparnos de ella, de esta salvación, existe un alimento que es indispensable. Existe un alimento que es indispensable. Como vimos antes, Cristo es la salvación, pero Cristo en nosotros es nuestra salvación. Cristo es la salvación. Una persona que no está en Cristo puede decir, sí, Cristo es la salvación, pero nosotros decimos, Cristo en nosotros es nuestra salvación. Por lo tanto, esta vida de Cristo que portamos debe ser, esta vida de Cristo que portamos, ¿sabe con qué debe ser alimentada? Con más vida de Cristo. Esta vida de Cristo debe ser alimentada con más vida de Cristo. Por incorporar cada día una dosis más de Él, para que Él siga creciendo dentro nuestro. En Juan hay 3 textos aquí. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, se nos dice que la palabra de Dios es Cristo. En Juan 6, 51, parte A y B del versículo, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, todo el que coma este pan vivirá eternamente. Y en Juan 5, 39 dice, el texto que habíamos repetido antes, ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas dan vida eterna, pero las Escrituras son las que señalan a mí. La 1960 dice, la que dan testimonio de mí. La NTV dice, las Escrituras son las que señalan a mí, dice el Señor. Es tremendo. Ahora, vamos a prestar mucha atención a esto. Fíjese, en la palabra de Dios encontramos a su Hijo. ¿Qué encontramos en la palabra de Dios? Antes, muchísimos años atrás, cuando yo era muy chico, podía decir, encuentro promesas, encuentro el texto que me conviene para hacer lo que yo quiero. No, hoy encuentro la vida de Cristo. Hoy encontramos a Cristo. Dios nos ha dado ese nivel de entendimiento, no a nosotros, a todos. Porque Dios no esconde las cosas. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto, amén, a querer conocerlo más a Él. Entonces, en la palabra de Dios encontramos a su Hijo. Todo gira en torno a Él. Romanos 11:36 dice que porque por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11:36 nos lleva a un entendimiento más preciso de quién es este Cristo que tenemos dentro nuestro. Toda la palabra lo señala a Él. Vimos en Juan 5:39.
Esa palabra, según Juan 1 y 2, esa palabra es la que señala a Él mismo. Y ese es nuestro pan espiritual y nuestro alimento. Por lo tanto, como dice la palabra, todo el que come este pan vivirá para siempre. Amén. Vamos a aclararlo un poco más. El Señor es la palabra. Ahora el Señor dice que esa palabra, esa escritura, lo apunta a Él. En conclusión, ese mismo Dios, ese mismo Cristo siendo la palabra, apunta a sí mismo. Eso es lo que tenemos que entender este misterio. El mismo Cristo en su palabra no apunta a las promesas que nosotros necesitamos para que nos vaya bien en la vida. No apunta a una serie de pasos que tenemos que hacer para ser exitosos. Ese Cristo mismo en su palabra apunta a Él mismo. Es como un ciclo. Apunta ¿a quién? A Él. Y Él mismo dice, como recién vimos, que Él mismo es el pan de vida. Y todo el que come vivirá para siempre. Y acá está la clave. Por lo tanto, todo el que come de este pan vivirá para siempre. Quiere decir, tendrá vida eterna. Quiere decir, tendrá salvación. Quiere decir, tendrá vida de Cristo. Por eso mismo, juntando estos textos, podemos concluir que si comemos de esta palabra, que si nos aferramos a querer conocerlo a Él cada día más, con pasión, no diciendo, bueno, a ver, voy a buscar, a ver qué promesa tengo. No, voy a buscar, a ver, de conocerte más, como una de las alabanzas que cantábamos. Quiero conocerte más. Tremendo esto. Amén. Ahora, el ocuparnos de nuestra salvación es agregar una medida más de Cristo a la vida de Cristo que tenemos dentro para que ésta crezca progresivamente en nosotros. Amén. El ocuparnos de esta salvación es agregar una medida más de Cristo a la vida de Cristo que tenemos dentro para que ésta crezca en nosotros. Y aquí yo voy a dar un ejemplo ahora. Vamos a hablar un poco de comida, pero no de comida espiritual. Vamos a hablar de comida de comer. Yo sé que muchos venimos de un largo día y de hacer muchas actividades y tenemos hambre un poco. Por eso voy a hablar un poco de comida. Voy a hablar de comida rica, pero que es mala, y de comida fea, pero que es buena. Y estaba pensando un poco, porque lo quiero relacionar con nuestra alimentación espiritual. Pero voy a hablar un poco de nuestra alimentación corporal, amén, porque también somos cuerpo. Ahora, fíjese, vamos a poner dos menúes. Un menú compuesto de hamburguesas, papas fritas, huevos fritos, pan, hidratos, Coca-Cola, todo lo que hace bien, todo lo rico, sándwiches con todo lo que usted le quiera poner adentro. Y vamos a otro menú, verduritas, mucha hoja verde, pescado, mucho pescado también, algo de carne, algo de pollo y bueno, alguna legumbre allí y algunas cosas nutritivas. Y lo acompañamos con un rico jugo de fruta natural, si le gusta naranja, frutilla, la fruta que usted elija. Tenemos estos dos menúes y tenemos mucha hambre. Y hacemos lo mismo muchos días, lo repetimos durante muchos días. Cada vez que tenemos hambre vamos a poner dos personas. Una va a comer el menú A, que es el menú rico, todas las cosas que hacen mal, las frituras, las grasas, todo eso. Y otro grupo va a comer el menú nutritivo. La conclusión que llegamos es la siguiente: los dos menús van a alimentar, los dos van a saciar el hambre, porque pensemos que hay menú libre, la persona puede comer hasta saciarse, pero no puede intercambiar los menús. Ahora, la persona come, las dos personas quedan saciadas, quedan llenas, dicen no doy más, estoy recontra lleno de todo lo que comí. Y eso lo repite durante muchos días. Y vamos a ver a una conclusión. Y la conclusión es que los dos menúes alimentan, pero hay un menú
que no aporta nada al cuerpo. El menú que no es nutritivo va a alimentar, pero no va a aportar nada. Ahora, el menú que es rico en vitaminas, proteínas, minerales, todo lo que hace bien, que generalmente es todo lo que no es tan rico, pero hace bien, va a aportar cosas buenas. Hay muchas cosas que son ricas, pero hay muchas verduras que a mí no me gustan, pero sé que hacen bien y hay que comerlas igual. Por lo tanto, este menú va a alimentar, nos va a llenar, pero nos va a dejar algo en el cuerpo. Amén. Nos va a dejar nutrientes. Esos nutrientes se van a meter en los músculos, en los huesos y van a darle fortaleza a nuestro cuerpo. Podemos salir a hacer alguna actividad física habiendo comido este menú. Habiendo comido el otro, quizás salgamos con la panza pesada y vamos a estar cansados. ¿Qué quiero decir con todo esto? Voy a saltar al punto 2, que se refería a la manifestación de la salvación. Amén. Manifestamos lo que hemos comido. Por eso es muy importante comer bien. Y estoy hablando ahora en lo espiritual. Es muy importante escuchar, y quiero relacionarlo con los temas que se venían hablando, escuchar la enseñanza que se da en una casa paterna como esta, donde usted tiene a sus pastores que le enseñan y que le dan el alimento, no que los va a levantar de la silla y a salir afuera a llevarse el mundo por delante, sino que les van a dar el alimento para que la vida de Cristo que usted tiene pueda crecer, porque en definitiva se trata de eso. Y cuando la vida de Cristo crece, usted no va a salir corriendo a llevarse el mundo por delante. Va a salir y con inteligencia se va a mover y va a tomar buenas decisiones. Va a salir y lo que emprenda va a ser guiado por el Señor. No van a ser impulsos de una promesa que escuché, no, es una palabra dada. Por eso es importante. Quizás hay hermanos conectados hoy que hoy miran este mensaje de esta casa y después miran otros y uno se llena de mensajes y de palabras, pero es importante buscar a Dios en el conocimiento de Él, pero es importante, mucho más importante también, cuando recibimos la guía para que podamos entender lo que estamos leyendo. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquella guía que recibimos, por eso siento no lo escribí acá, pero siento de aclarar y de encajar este tema. Es muy importante. Es muy importante cuando sus pastores, nuestros pastores, amén, nos enseñan aquella palabra, que es la vida de Cristo. Es una medida más de Cristo, que se suma a la medida de Cristo que ya tenemos, amén, para que Él pueda ser visto con más claridad. De eso se trata el Evangelio. Siguiendo un poco más, y acá yo hacía un pequeño análisis, que en algún momento, como cristianos a nivel mundial, en algún momento como cristianos, perdimos la exactitud en la forma de manifestar la salvación. Quizás con el tiempo nos desviamos de buscar a Cristo en las Escrituras para terminar a lo mejor buscando promesas bíblicas, o métodos cristianos que contribuyan para que nuestro crecimiento como personas de bien pueda ser desarrollado. Buscamos mejorar nuestras vidas desde el punto de vista humano, persiguiendo las añadiduras para poder lograr nuestros propios intereses. Y nuestro testimonio era determinado por las cosas que íbamos alcanzando y por tener un comportamiento aceptable delante de los demás. En definitiva, mejorábamos el viejo hombre sin pasar por la cruz. Por eso mismo es necesario, tomar la palabra y encontrar a Cristo. Amén. Encontrar a Cristo, y usted me va a decir, en el Antiguo Testamento lo va a encontrar,
pida al Señor entendimiento y venga a la iglesia, y venga, asista a las reuniones, venga al seminario, haga el ABC que están dando o está por comenzar, porque eso es instrucción, es vida de Cristo, es vida misma de Cristo para nuestras vidas. Amén. Ahora, como vimos antes, no se trata de un alimento que solamente nos llena. Cuando venimos y recibimos la instrucción del Señor, no estamos siendo llenos de alimento, sino que estamos siendo formados. Cuando venimos aquí, estamos siendo formados. Cuando venimos el domingo, estamos siendo formados. Sí, cantamos alabanzas que expresan palabras hacia el Señor, pero la predicación, la exposición del mensaje, es una porción más de Cristo para que podamos crecer, para que podamos ser formados. Y quiero decir una cosa a colorario de esto. Cuando usted está bien alimentado, usted está en forma y usted está apto para hacer cualquier ejercicio. Usted no se tiene que preparar. Usted ya está apto. Me acuerdo que muchas veces uno salía a caminar o a correr y veo cuando uno sale a caminar, ve aquellos que ya están allí en forma, que caminan, que corren, que uno piensa y dice, este se debe alimentar correctamente. Y después hay otro que se acordó de última y salió allí, habiendo comido cualquier cosa, no estando muy en forma, cansado, agitado. Allí yo estoy más de ese lado, en lo corporal. Pero es así. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me tendría que entrenar, o si la persona que come mal se tiene que entrenar, tiene que apartar 1 mes, 2 meses para cuidar su cuerpo, para comer correctamente. Lo mismo trasladándolo al plano espiritual. Muchas veces comíamos mal. Muchas personas comen mal. Más luego cuando hay que hacer algún desafío, cuando hay que, no sé, ir a liberar algún demonio, orar por algún enfermo, no, vamos a orar 1 semana, 2 semanas más. ¿Por qué? Si estamos bien comidos, nuestra relación tiene que ser con Él. Si nuestra relación es con Él, vamos a poder orar por los enfermos. Y si es la voluntad de Dios que sanen, sanarán. No vamos a tener que estar preparados con métodos humanos. No, por si llega a pasar esto y lo otro, entonces no. La consagración, entre comillas, tergiversada, no. Alimentándonos bien, estamos preparados. Estamos preparados por si tenemos que servir, sea aquí, sea allí atrás, sea en las áreas eclesiásticas, sea en el lugar de trabajo, sea en la calle, sea si tenemos que orar por alguien. Estamos preparados. ¿Sabe por qué? Porque venimos comiendo de Él. Amén. Nos venimos alimentando. Para terminar, en Efesios 2:10 nos habla la última parte del versículo, que dice que Dios nos creó de nuevo en Cristo. Esto es lo que vimos hace algunos minutos. Amén. Él nos trajo al origen. Él nos posicionó nuevamente en Cristo. En ese lugar donde estábamos desde antes que el mundo fuese. Presta atención. Él nos posicionó en ese lugar donde teníamos que estar desde antes que el mundo fuese, como recién leímos. Y desde ese lugar de hijos incluidos en Él, poder expresar y manifestar a todos los que nos rodean cómo es el carácter de Dios. En definitiva, lo que estamos mostrando a los demás, y esto es muy importante, ¿sabe qué está mostrando a los demás? ¿Cómo es Dios? Cuando usted habla con alguien, está demostrando cómo es Dios. Si se nos escapa algo, por eso el Señor nos dice, creo que en Santiago, que tenemos que controlar nuestra lengua. Si se nos escapa algo, es Dios hablando.
Entonces la persona va a decir, ah, sí, por eso tenemos esa responsabilidad. Amén. Porque estamos mostrando cómo es Dios. Entonces no debemos mejorar más el viejo hombre. Ese viejo hombre debe morir constantemente. Debe pasar por la cruz para que el Cristo resucitado sea el que viva en nosotros. Y cuanto más y más y más nos ocupemos de nuestra salvación, como vimos en el punto 1, más y más y más va a ser Cristo visto por los demás. Va a ser reflejado el carácter mismo de Dios con mayor exactitud a través nuestro. Entonces ya no va a ser más predicar, hablar, tener a Dios en la punta de la lengua para con todo el mundo. Hablar, evangelizar, estar convenciendo a la gente o ganando discusiones bíblicas. Ya no será más eso, porque la misma imagen de Cristo que reflejamos será el mismo carácter de Dios que manifestamos a los demás. Es Dios amando, es Dios respondiendo, es Dios perdonando una ofensa. Es el mismo carácter de Dios operando en nosotros. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3:18, la parte B, el Señor, quien es Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Por eso es algo que se va sobrealimentando. Por eso es necesario cada día construir sobre esa vida de Cristo, con más vida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice al final la parte C del versículo 2:10. Somos creados en Cristo Jesús para estas buenas obras. Estas buenas obras, y tiene que ver con la manifestación de nuestra salvación. Estas buenas obras son la expresión de la vida de Cristo en todo lo que hacemos. Es la manifestación del fruto. La manifestación del fruto de nuestra relación constante con el Cristo que nos habita. Son las buenas obras que son consecuencia directa de ser hallado en Él. Y para terminar este punto, concluimos que la única manera de que los frutos de nuestra salvación sean manifestados a los que nos rodean es cuando la vida de Cristo es visible en nosotros. Amén. Por eso hemos recibido esta instrucción. Amén. El Señor primero me la habló a mí cuando la estaba preparando, así que es para mí en primer lugar, de que debemos manifestar esta salvación, debemos cuidarla, debemos llenarnos de esa vida gloriosa de Él. Vamos a ponernos de pie. Lo invito, si quizás no conoce mucho del Señor o quizás tiene mucho tiempo a lo mejor de cristiano y voy a decir el Evangelio o la religión le parece algo pesado, ¿no? Algo de decir, uy, bueno, tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que hacer esto, tengo que asistir a la congregación, O si sos nuevo, o si sentís esto, que puedas aprovechar este regalo, que puedas aprovechar este regalo de Dios, que es vivir en salvación ahora. Recordá, la salvación no es cuando partimos, es hoy. Es Cristo en tu vida. Y a esa salvación debemos cuidarla. Debemos agregarle más Cristo, más Cristo. Tiene que ser como una fuente insaciable, que no se llene nunca. Que sea algo que viene, que sea algo que cuando vengamos a la congregación, cantemos, estemos allí en nuestro lugar, teniendo nuestra relación con el Señor,
podamos estar gozosos, podamos estar enamorados de Él, amén. Podamos amarlo y decirle, Señor, levanta tu mano, amén. Levanta tu mano y decir, Señor, te amo. Quizás no entiendo mucho hoy. Quizás quiero que me traigas claridad. Quiero poder entender todo aquello que tú eres, Señor. Señor, soy finito, tengo una mente finita, pero en tu palabra encuentro la promesa que dice que yo tengo tu mente, Señor. Que dice que mis hermanos tienen tu mente, tenemos tu mente, Señor. Esa mente gloriosa, esa mente que siempre razona bien, esa mente que comanda todo lo que hace a la perfección. Señor, tenemos tu vida, Padre. Señor, nos diste tu vida, Señor. Oh Padre, danos, Señor, en el Espíritu entendimiento, papá, para que podamos entender este amor, Señor, para que podamos apasionarnos, Señor, por ti. Oh Dios, para que podamos entender que toda necesidad temporal, todo problema que podemos estar atravesando, que parece sin solución, no es nada comparado con vos, Señor. Padre, si estamos en ti, todo estará en salvación. Si estamos en ti, todo estará en salvación. Y sabemos que todo lo que está en salvación no se pierde, porque está en tus manos, Señor. Por eso queremos estar en tus manos, papá. Por eso queremos, Señor, ser hallados en ti, Señor. Queremos, Padre eterno, sentir ese gozo, Dios, de ser hallado en ti. Levanta tus manos, canta esta alabanza con todo el corazón, entendiendo lo que estás cantando y dando gracias al Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.